Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal, rescasteros? ¿Bien? Bien, me alegro. Bueno, tengo un vídeo para vosotros. Esta vez, lamento decepcionaros, no es un vídeo de videojuegos, sino más bien un vídeo un poquito profundo. Hace no mucho me levanté con la cabeza un poquito así filosófica y se me ocurrieron tres preguntas que, mal que bien, todo gamer se ha hecho alguna vez en su vida. Y dije, bueno, estas preguntas yo las puedo contestar, pero ¿qué pensarán mis compañeros de ello? Así que ni corto ni perezoso les propuse estas tres preguntas y ellos mismos me han mandado estas respuestas que os presento en este vídeo. Con esto nos damos a conocer un poquito más abiertamente a vosotros y esperamos que vosotros os abráis también un poquito a nosotros. Estas son las tres preguntas que he planteado a mis compañeros. ¿Qué significa ser un gamer para ti? ¿Cuál es el juego que más te ha marcado? ¿Y qué juego ha hecho más fácil una situación complicada en tu vida o ha hecho más divertida una situación agradable en tu vida? Así que no me enrollo más, chicos, os dejo aquí las preguntas y las respuestas de mis compañeros y disfrutad del vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Tres preguntas que me hizo Rubén para contestar, tres respuestas que te voy a dar ahora mismo y para todos ustedes voy a responder a estas tres preguntas. En primer lugar, la primera pregunta dice, ¿qué es un gamer para ti? Bueno, el término gamer yo creo que engloba muchas definiciones, ya que podemos estar hablando de una persona que se dedica al mundo de los videojuegos, podemos estar hablando de una persona que se dedica a jugar exclusivamente. Entonces, a nivel de tiempo o a nivel de dedicación, podemos subdividirlo en distintos apartados. Por ejemplo, casual gamer, hardcore gamer y tal. Gamer como tal, que se inmiscuya en el mundo de los videojuegos. Que le dedique horas ya no solo tanto a jugar, sino a ver qué hay detrás del juego. Quiero decir, yo qué sé, cuánto tiempo le han echado los desarrolladores en hacerlo, la historia que tiene detrás, el cómo lo han hecho, y ya no solo en un juego específico, sino abarcar todo un espectro de juegos, ¿no? Que le dediques más o menos tiempo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy jugando al Fallout, dedico bastante tiempo al Fallout. ¿Esto significa que no soy gamer? Para explicarme, no. Dedico más tiempo a este juego, pero a otros también. Como digo, es un término complejo porque dependiendo de en qué punto de vista lo enfoques, pues te puede salir una definición u otra. Gamer es una persona que se dedica a escudriñar todo lo relacionado con los videojuegos, aparte de jugarlos. Primera pregunta, yo creo que contestada. Para mí, ser un gamer es tener un cierto nivel de compromiso con el mundo de los videojuegos, al igual que pues un cinéfilo le gusta el cine y tiene, digamos, bueno, esa predisposición a enterarse de las cosas que ocurren en el mundo del cine, a consumir mucho cine, o incluso si se diese el caso, pues incluso a producir algo de su propia cosecha. Pues a mí me parece que el término gamer pues hace alusión un poco a la misma idea, ¿no? Conlleva pues un nivel de si, bueno, de que te gustan los videojuegos, eso no cabe duda, si no, no serías gamer. Y bueno, sobre todo consumir, o sea, ser gamer significa una persona que consume videojuegos, ya sea de una manera pues igual, a lo mejor pues como puede ser un jugador casual o incluso un jugador profesional, ¿no? De estos que se ganan la vida con ello, que me parece del todo respetable, por supuesto, mientras les guste y no acaben con tendinitis como tengo yo. Pero bueno, el caso es que ser gamer creo que es una cosa del todo respetable. Y yo he sido y soy gamer. Lo que pasa es que no a una escala ni profesional ni siquiera hardcore. Yo he sido hardcore e intenté ser profesional, porque de hardcore a nada que te den la oportunidad pues pasas a ser un jugador profesional. En mi caso pues no hubo suerte y bueno, y tampoco digamos que no me lo llegué a tomar tan en serio. Entonces bueno, ahí podríamos reñir con el término hardcore, pero sí, bueno, lo intenté en su día
Y bueno, la mayor parte de mi vida he sido un jugador hardcore porque, vamos, he estado comprometido a más no poder. Era de las cosas que más me gustaban, por no decir la que más, el mundo de los videojuegos. Una de las cosas que bueno, más te gusta hacer en tu día a día. Y sobre todo, bueno, eso, yo me considero una persona ni casual ni hardcore. El término medio, que es lo que se llama regular. Eso es lo que creo que soy yo. O sea, una persona que le gustan los videojuegos, pero en mi caso, como últimamente el mundo de los videojuegos no ofrece unas novedades tan grandes como igual hace 10 años sí ofrecían el mundo de los videojuegos, pues la verdad es que sinceramente me ha dejado de interesar lo suficiente, ¿no? Como para estar todos los días mirando las noticias permanentemente, siempre teniendo el último juego. O sea, es como que ahora me da un poco más igual. O sea, quizás estoy esperando al siguiente salto de verdad generacional y de concepto, ¿no? De videojuego. Y si no salta de concepto, por lo menos que el videojuego sea distinto. O sea, no hace falta tener un Oculus Rift, no hace falta tener una realidad virtual acojonante. No, que el concepto del videojuego o lo coges tal y como estaba y lo mejoras a lo bestia y lo haces mucho mejor, tanto en gráficos como historia, sonido y todo el apartado técnico y también todo lo que eso se refiere, ¿no? Pero bueno, o coges eso o no, o nada. A mí de momento el mundo del videojuego no me interesa tanto como antes. De eso no hay duda, ¿eh? De eso no hay duda. Así que nada, las desarrolladoras o distribuidoras que puedan ver este vídeo, que se den por aludidas y aprieten un poquito las tuercas, porque a gente como yo, que de verdad que habíamos sido muy comprometidos con el tema de videojuegos, a mí me estáis perdiendo, sinceramente. Y yo he sido un consumidor de videojuegos que tengo montañas, vamos, que me puedo hacer un castillo con los videojuegos que tengo. Así que el toque de atención os lo lleváis, ¿eh? Bueno, esto es solo mi opinión. Como he dicho, no tiene por qué ser válida ni tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Pero yo pienso que para ser gamer, un gamer de verdad, hace falta algo más que tener simplemente la consola o el ordenador de turno y un par de juegos y jugarlos y ya está. Yo creo que cuando eres gamer formas parte de una comunidad. Y como en todas las comunidades, hace falta bien hacer algo por ella o, o que ella haga algo por ti. O las dos cosas. Que si me considero gamer, sí, quizá a mi modo me considero gamer. ¿Qué he hecho por la comunidad o qué ha hecho ya por mí? Pues no lo sé realmente. Pero bueno, yo, como ya sabréis algunos de vosotros, a mí me apasionan los juegos retro. Y tengo mi propio canal de YouTube en el que analizo y juego a un montón de juegos del pasado. Y creo que eso también forma parte de eso que he dicho de hacer algo por la comunidad. Soy uno de los muchísimos, digamos, historiadores de la cultura de los videojuegos. Y bueno, tengo, digamos, la alegría de saber que al menos a 3, 4 o incluso 5 personas hayan podido descubrir juegos antiguos que no conocían y quizás así haber ayudado un poco a enriquecer un poco la cultura de esos jugadores. Al menos eso es mi forma de ver. Primera pregunta. ¿Qué significa ser un gamer para ti? Vale, hay gente que le da muchas vueltas al tema, que si los gamers de antes, los de ahora no son gamers, que si por jugar al LOL... Bueno, para mí un gamer es una persona que dedica parte de su tiempo libre a jugar videojuegos, que se lo pasa bien con eso, que juega con sus amigos a eso y que está un poco informado de los juegos que le interesan, cuándo van a salir, de eventos de videojuegos y de ese tipo de mundillo del videojuego. O sea, igual que un deportista no tiene por qué ser un profesional, sino alguien que le gusta hacer deporte, yo qué sé, pues en el parque al lado de su casa. O un músico
tampoco tiene por qué tocar la Orquesta Sinfónica de España para poder decir que es músico, sino tocar la guitarra porque le gusta a él, o tocar el piano, o lo que salga de las pelotillas, ¿vale? Bueno, a ver, primera pregunta. ¿Qué significa ser un gamer para ti? Yo me muestro bastante en contra en ese sentido de la gente que dice que el mero hecho de jugar a Call of Duty o de jugar a League of Legends o de jugar a cualquier tipo de juego multijugador, a un FIFA, a un Pro, etcétera, 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 no sea ser gamer. Es decir, yo considero que ser gamer es competir. A mí me gusta competir. Luego ya los tipos de competición y en las maneras de competir es diferente, son distintas. Es decir, a ti te puede gustar competir en disparar a otro e incluso hacerlo de manera, pues por así decirlo, más profesional, o el jugar un partido de fútbol, o el ser el mejor entrenador que hay, o cualquier tipo de cosa así. Entonces, en ese sentido no creo que haya mucha diferencia con lo que yo creo que sea una buena historia. Vamos a ver, son dos cosas muy distintas en forma, pero no en acto. Es decir, al final tú lo que haces es jugar. Te da lo mismo el jugar desde la competición, desde el punto más multijugador de los videojuegos, que desde el punto más individual. Y por mucho que me gusten las buenas historias, porque claro que me gustan, yo soy una persona que considera que ha leído poco más, menos algo, y la verdad es que no me disgusta una buena historia. Yo creo que el multijugador en general es la clave y lo que ha hecho que esto resurja y lo que ha hecho que esto crezca y lo que ha hecho también hacer un deporte como tal, porque también es deporte, como puede ser el eSport o deporte electrónico, del cual yo creo que queda la muestra de que competir es una pasada en los videojuegos. Y yo creo, insisto, que el multijugador es la clave. Para mí, ser gamer es jugar en general. Y no solo jugar, sino el saber siempre más que el otro, el intentar querer saber siempre más que el otro, el intentar superarse constantemente, sea donde sea, en cualquier ámbito y sobre todo en cualquier tipo de videojuego. Para mí eso es ser un gamer y ser un buen gamer. O sea, se puede ser gamer de muchas maneras. No tienes por qué ser el ser más pro del mundo, ni ser el mejor del mundo, para que no te guste competir y para que no te guste ser gamer. Por eso yo creo sinceramente que ser gamer es simple y llanamente el mero hecho de llegar y decir, me voy a sentar a jugar porque me apetece jugar, porque me gusta jugar y porque disfruto jugando. Yo creo que eso es ser gamer realmente. Segunda pregunta a contestar. ¿Qué videojuego ha marcado tu vida? Bueno, videojuego que ha marcado mi vida. Hay muchos. Hay muchos, desde el primer videojuego que jugué, que es el Livingstone, supongo, en mi Pentium a 120, yo qué sé, Fallout, Bioshock. Ahora estoy esperando el Fallout 4 como agua de mayo. Pero yo que sé, ha habido muchos títulos que me han gustado mucho. The Legend of Zelda, Ocarina of Time, como no, típico. Super Mario 64, como no, típico. Ya no tan típico, porque a mucha gente no le gustan las aventuras gráficas o no las ha catado, o ya sabemos que este tipo de juegos está un poco en decadencia. Las aventuras gráficas, como por ejemplo Indiana Jones and the Fates of Atlantis, muy grande. Recientemente he estado echando un vistazo al Grim Fandango, que es otra aventura gráfica. Yo qué sé, es que hay muchos. ¿Y qué videojuego te ha marcado tu vida? Es que esa pregunta es un poco... Yo qué sé. Muchos juegos me han marcado mi vida. Los 007, The Everything or Nothing, Time Splitter 3, por ejemplo, que me he pasado las horas muertas, GoldenEye, me he pasado las horas muertas, con los 4 colegas ahí a pantalla partida descojonándonos, Perfect Dark, Siphon Filter, por ejemplo, recuerdo ahora de la Play 1, yo qué sé, muchos. Y yo creo que cada juego tiene su momento y en esos pequeños momentos es cuando te marcan un montón de juegos de ellos, así que muchos momentos de mi vida para con los juegos estos que te digo. El juego que más me ha marcado, pues... Oblivion, The Elder Scrolls of Oblivion.
la cuarta entrega del Elder Scrolls. La verdad es que es un juego maravilloso de principio a fin. Es una pasada, es un juego que le puedes echar 1000 horas y literalmente le puedes echar 1000 horas y vas a tener siempre contenido, igual no de la misma calidad, pero es un contenido que por lo menos a mí me tenía ahí y tal. Y la verdad es que es un videojuego que consigue abstraerte, ¿no? De la propia realidad que estás viviendo, ¿no? De estar ahí igual en tu silla, tu sillón, la tele, tu cuarto, lo que sea donde estés. O sea, solo estás al videojuego, igual como cuando ves una peli que te gusta, solo estás a la película y no piensas nada más. Pues ese juego, a mí hay pocos juegos que consigan hacer ese efecto en mí. Y ese juego lo consiguió. Y además de una manera tremenda. O sea... Y además, a mí los juegos que me suelen abstraer y tal, así en general de todo, suelen ser los juegos online, con el tema de los amigos y tal. Y fijaos que os pongo de juego, pues eso, que más me ha podido marcar como este. Y eso que no tiene online. Y quizás lo que más me ha marcado al mundo de los videojuegos ha sido el online. Pero el videojuego que más me ha marcado... Vamos, con casi toda seguridad, no lo sé, porque tampoco me he psicoanalizado. Pero bueno, desde luego el Oblivion es un juego que me ha marcado muchísimo, no sé si el que más, pero de los que más. Y es un juego que ha sentado precedentes para mí en la industria. Y quizás por eso soy tan exigente y como os decía antes, pues el mundo de los videojuegos cada vez me interesa menos, porque cada vez veo menos joyas de ese tipo. Y cuando veo una joya de ese tipo y la juego, como puede ser The Witcher 3 o Skyrim, reconozco que son grandísimos juegos, no me divierto como antes, porque digamos que esa experiencia, aunque sea muy parecida, aunque no sea igual y tal, es muy parecida y ya la he tenido, ¿no? Entonces yo busco un cambio igual de paradigma del mundo de los videojuegos. Quizás hasta el momento que no se produzca, porque se va a producir seguro, porque si no se van a comer los mocos con Call of Duty y Medal of Honor y Battlefield, os vais a comer los mocos, señora industria de los videojuegos, distribuidoras y desarrolladoras, os vais a comer los mocos, ya os lo estoy diciendo. El caso es que la gente se está aburriendo de eso y bueno, la cosa es que las desarrolladoras y distribuidoras se están apuntando cada vez más al carro de la realidad virtual, que parece que es lo que ahora mismo mueve el dinero y lo que va a cambiar un poco el asunto, ¿no? Y bueno, esperemos que salga bien, pero hasta ese momento la verdad es que no sé. Pero también os digo que me gustaría jugar un Oblivion con esa realidad virtual. Pero no deja ser más de lo mismo, solo que de diferente manera jugado. Pero bueno, si se hacen bien las cosas, yo no descarto un cambio de interés en lo que al mundo del videojuego se refiere por mi parte. Así que, bueno, en ese sentido Oblivion ha sido para mí un antes y un después en el mundo de los videojuegos. Para mí, claro, cuando lo descubrí, creo que lo descubrí al año de que saliese y todo. Ni siquiera lo sabía, lo vi y tal y dije, mira, me vi la parte de atrás así, de una manera muy tonta, ¿no? Y la verdad es que me enamoró el juego y ha sido, vamos, un auténtico acierto. La banda sonora impresionante, de las mejores que he escuchado. Y bueno, la verdad es que si a alguien le gusta un poco el modelo de juego que estoy exponiendo, o sea, modelo de rol, modelo totalmente inmersivo, que demanda mucha implicación, ¿no? Por parte del usuario, del gamer. Si os gusta eso, quizás Oblivion sea un juego que os tenga enganchados mucho y quizás os estoy haciendo un poco la puñeta diciéndoos que juguéis al Oblivion porque como acabáis enganchados ya me vais a entender. Pero bueno, el caso es que se echan de menos juegos así, juegos que supongan ese cambio, no más de lo mismo, sino juegos que sean lo que fue el Oblivion en su día, para mí por lo menos. Y bueno, yo estoy abierto a lo que salga, pero hasta que no salga... El juego que más me haya marcado. Pues sé que suena un cliché totalmente esperado, pero quizá el juego o uno de los juegos que más me haya marcado haya sido Final Fantasy VII. Yo tenía... ¿cuántos años? Quizá 13 o por ahí, 12 o 13.
Y estábamos celebrando un cumpleaños de un amigo que nos invitó a su casa y justo le regalaron el Final Fantasy VII. Yo en mi vida había jugado a un JRPG, jamás. Eh, Ni siquiera sabía que existían ese tipo de género, no me imaginaba yo que cosas como esas pudieran haber. Eh, Jugamos por turnos, de eso es que me acuerdo. Y estuvimos toda la tarde jugando al Final Fantasy. Recuerdo que me tocó guardar partida y yo acostumbrado a que el botón acción era la X. Yo pensé que había guardado partida, pero en realidad no. Y cuando nos mató el primer jefe, eh, me cayeron una de hostias. Después de aquello pude de conseguir ese juego y yo creo que ha sido una de las experiencias más intensas como jugador que he tenido. Eh, de pasar horas y horas totalmente absorto jugando sin saber ni siquiera qué hora es. De, no sé, de tener que levantarme por las noches a escondidas de mis padres para echar otra partida porque a lo mejor en sueños se me había ocurrido una forma de pasar una zona o una estrategia para enfrentarme a algún jefe de pantalla. Y bueno, y cómo lloré, de verdad, cómo lloré a lágrima viva, que no había llorado así en mi vida hasta que se murió mi abuela, cuando Aerys muere en la escena de la ciudad de los ancianos. No pensé que un videojuego jamás me pudiera haber hecho sentir de esa forma, jamás. Y sé que suena a cliché, pero es que es la verdad. Segunda pregunta. Esta ya es más compleja. ¿Qué juego es el que te ha gustado o te ha marcado más? Vale, aquí, bajo mi humilde opinión, pues habrá gente que a lo mejor el juego que más le gusta o el que opina que más le ha marcado es el primer videojuego que he jugado o puede haber muchas opiniones o la saga que más has seguido desde siempre o la historia que más te ha dado inmersión, con la que más estás emocionado o al juego que has echado más horas. Si fuera por el juego que he echado más horas, tendría que ser seguramente el COD 4 o alguno de esos. Si fuera por el juego, el primer juego que tuve, que fue este, ¿vale? Aquí, este, pues, pero tampoco. Si fuera por sagas que me han encantado de toda la vida y sigo, como el Crash Bandicoot, como Gran Turismo, como... es que no sé, hay mil, ¿vale? Y si fuera por juegos que te ha marcado la historia o que te han emocionado, pues hace poco me pasé en la PlayStation el Valiant Hearts, que es genial el juego. Pero para mí el juego que más reúne un poco todo, que más me gustó la historia, que le he echado muchísimas horas, que he estado viciadísimo, bueno, tampoco he dicho, el WoW, por ejemplo, me pegó unos vicios al WoW en mi época acojonantes. De hecho, me levantaba por las noches con un amigo, tuve un verano que me levantaba todas las noches a las 5 y las 7 de la mañana con un amigo para hacer una batalla solo, que era mucho más fácil hacerle y conseguir mejores objetos. Bueno, en fin, hay muchas formas de que un juego sea el que más te marque. El que a mí me reúne todo eso de viciarte, de horas de juego, de que te guste las mecánicas, de que te guste el juego, de que lo hayas seguido de toda la vida, de que estés deseando que salga otro y de que te guste la historia, para mí son los Golden Sun de la Game Boy Advance. Tanto el 1 como el 2. O sea, a mí me encantaban esos juegos. Eran juegos que te podías pasar la historia con todas las misiones opcionales y tal. Más o menos, el jefe final te lo podías pasar sobre el nivel 55, 60, si no recuerdo mal. Pero podías llegar al nivel 100 con los personajes. Y podía, o sea, había dropeos de enemigos que salían súper pocos, salían materiales que podías recolectar y podías ir a un herrero a que te hicieran materiales especiales, armas especiales, armaduras especiales. Había guías, ¿vale? En internet de dónde estaban qué enemigos, qué dropeos daban, qué espadas y qué materiales eran mejores para un tipo de personaje y qué mejores para otro. Yo me lo sabía de memoria, ¿vale? Yo iba a cagar con la Game Boy Advance y con el Golden Sun. Yo iba con mi madre a comprar con la puñetera Game Boy encendida, viciándome y matando jefazos, porque además los jefes del Golden Sun tenían cojones para cargártelos. Y, pues eso, si sale un Golden Sun 3, bueno, otro Golden Sun, porque creo que hay un Golden Sun 3 de la DS o así, a mí me da algo, porque me tiré muchísimos años de pequeño esperándolo. Y de hecho, lo que decía,
sin necesidad de llegar a nivel 100, yo llegué a nivel 100, me conseguí todos los objetos, todos los dropeos, todo lo mejor que se puede tener en ese juego. Y cuando jugaba con algún amigo, el típico cable link de que se podían hacer batalla de tu equipo contra el equipo de tu amigo, o sea, era una puta barbaridad. O sea, de un ataque me los follaba todos, ¿vale? Ese juego para mí, la polla. ¿Qué juego es el que más te ha gustado o el que más te ha marcado? Bueno, sinceramente tengo tres. Tengo tres juegos que me han gustado mucho y que me han marcado, yo creo que en demasía. A destacar sobre todo dos. Uno es un poco más familiar, yo creo que sería más para otra pregunta. Pero sobre todo, tengo que hablar de dos juegos. Uno es el Pro Evolution Soccer 3. Yo creo que fue un juego que me hizo cambiar el paradigma, me hizo pensar que realmente íbamos a llegar a ver fútbol de verdad, a ver fútbol real. Es un juego que sentó las bases de lo que fue una saga que fue creciendo. Es cierto que luego perdió en las dos entregas siguientes, pero en el 6 encontró ya por fin, yo creo que la perfección, probablemente el juego. Y me marcó una barbaridad. O sea, yo eché horas y horas a ese juego que conocí por un peluquero. Curiosamente, un día le vi jugar, me dijo que me acercase y estuve 3 meses jugando contra él y con él también, y haciéndome con ese juego. Ese juego le he dado muchas vueltas, me lo he pasado varias veces de arriba abajo. He intentado tener el mejor equipo que podía haber. He intentado, pues yo que sé, ese juego lo tengo absolutamente todo desbloqueado, siempre lo he tenido todo desbloqueado. Hace poquito encontré un mod por internet y me lo volví a pasar otra vez. Yo creo que es un juego sinceramente que me ha marcado una barbaridad. Ese por un lado, y por otro lado el Devil May Cry. En general la saga, pero sobre todo el 3, el Special Edition, ya he hablado varias veces de él. Creo sinceramente que es ese juego que te lleva al límite, porque además hubo un problema, y es que, ya os lo habré contado, pero os lo repito, la versión de Japón, ¿vale? La versión difícil de Japón era la versión normal europea, se equivocaron. Y el juego es muy difícil, muy difícil. Yo me lo he pasado en normal, me lo he pasado con los dos, me lo he pasado con Virgil y me lo he pasado con Dante. Y lo cierto es que es un juego complicadísimo y francamente divertido, la verdad. No creo sinceramente que le pudiese echar tantas horas a otro videojuego seguidas, quizás. Yo recuerdo haberme tirado un día entero para matar a un jefe. Un día entero sin parar, Paré 15 minutos para comer, 15 minutos para cenar. 24 horas intentando matar una bruja que te encontrabas, que yo creo que ha sido uno de los jefes probablemente que también me haya marcado más, y que lo que hacía era que cuando le quedaba poca vida, desaparecía, se acercaba a ti y te daba un beso y te quitaba la mitad de la vida. O sea que lo cierto es que sí, que me marcaron mucho esos dos juegos, fundamentalmente pues uno por competir contra otra persona y el otro por competir contra mí mismo. Y bueno, tercera pregunta, ¿qué videojuego te ha ayudado a superar algún momento malo de tu vida? Yo aquí voy a tirar un poco por el enfado. No tanto el enfado, sino esa diferencia que tienes con respecto a, yo qué sé, te enfadas con tu madre y dices, voy a tomar por culo. Esto tenía yo 15 años o así que yo qué sé, desde los 12 hasta los 18, 19 años que realizaba esta acción de enfadarme y irme al ordenador o tal. Pues eso, yo creo que casi todos los juegos que he catado. Hombre, 18, tengo ahora 26. No, hay bastante tela ahí. Pero vamos, que no es un juego tampoco el que me ha ayudado a evadirme, a esa evasión que yo creo que cada uno hace, yo que sé, en determinados momentos de su vida. A modo de escape, lo utilizaba pues todo tipo de juegos, ya sea shooter, aventura, acción y ya está. Bien, es cierto que los juegos, como tienen esa capacidad inmersiva, que obviamente también depende de la persona que lo juegue, ¿no? Y de la manera de la que se involucre, bien es cierto que tienen ese poder, y ese poder
nos lleva a esto de estos momentos, ¿no?, de la vida que igual pues lo estamos pasando mal o lo que sea y nos han ayudado, ¿no? En mi caso lo reconozco, me han ayudado los videojuegos, no sé hasta qué punto, pero bueno, sí que me han ayudado. Yo, pues en mi caso personal, cuando era pequeño tuve algunos problemas en el colegio, en los estudios, también incluso con los compañeros. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo. Además conocí a gente magnífica a través del online, evidentemente. Y la verdad es que eso ayuda un montón. O sea, ayuda un montón. Y yo se lo agradezco a cada una de las personas con las que he jugado. He tenido el placer de jugar a lo largo de todos estos años. Os lo agradezco de corazón. Me habéis hecho una persona en ese momento muy feliz, y con los videojuegos se pasa muy bien, y desde luego si estás pasando algún mal trago es indudable que ayudan, si te gusta, claro. Si no te gusta, pues claro, si te gusta más ver una película, pues ve una película. En mi caso los videojuegos, vamos, es un entretenimiento. Ni el entretenimiento definitivo no sabría decir, ¿no? Pero desde luego que a día de hoy, a nivel de entretenimiento y solo entretenimiento, los videojuegos es a día de hoy yo creo lo mejor. Bueno, sobre todo a la hora de estar en casa, claro, porque no sé, en algún momento te puede apetecer salir de casa, ¿no? Y que te dé un poco la luz solar y esas cosas que vienen muy bien. Pero ahí es donde iba yo. Me ayudó de tal manera, y yo me sentía tan bien jugando a videojuegos con la gente y tal, descojonándome, riéndome y tal, o sea, una pasada, que yo creo que mermó alguna experiencia que podría haber tenido de no ser de eso, de no ser por eso. Es decir, que probablemente los videojuegos me enclaustraron en mi casa, ¿no? En este caso. Y bueno, es un síndrome, ¿no?, si se me permite, que le pasa a mucha gente. Que claro, los videojuegos te pueden llegar a gustar de tal manera que te puede pasar, pues eso, como Don Quijote, que te vuelves loco, ¿no?, de tanto hacer algo solo. En su caso leer, pues en el caso de los videojuegos, no me volví loco, pero desde luego que hay que tomarse en serio, jugar con moderación, y que la vida no es solo eso, desde luego que no. Y bueno, sí es muy cierto que ayudan, y si no fuera porque ayudasen, pues desde luego que a mí yo no habría tenido esa dependencia, ¿no? O sea, eso de levantarte todos los días y tal, y así pues igual estuve varios años, y bueno, jugando muchísimo, pues 8 horas diarias, un montón, o incluso más. Había días incluso que me levantaba, había días incluso que me levantaba, no, había días incluso que bueno, que era desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y claro, pues las personas con las que yo vivía, que eran familiares y tal, pues claro, me decían, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida y tal? Bueno, pues eso es algo de lo que os quiero advertir. Los videojuegos son maravillosos, pero como todo, en su justa medida, y creo que ahí es donde está el gusto de los videojuegos. Pero bueno, yo ahora mismo me encuentro con tendinitis, no juego todo lo que me gustaría, pero tampoco lo echo mucho de menos, porque como os estoy diciendo a lo largo de esta opinión, no sacan nada tampoco que me empuje a joderme los tendones más, ¿no? O sea que mientras sigan así, todo el mundo contento. Recuerdos inolvidables, sin duda, la gente que me llevo, la gente que he conocido. Eso es lo mejor de este mundo de los videojuegos, el contacto con demás gente que le gusta, ¿no? Intercambiar opiniones, intercambiar incluso juegos si te dejan, como Microsoft intentó impedir, ¿no?, aquello de las medidas de RM, pero bueno, en general, para mí personalmente, lo mejor del mundo de los videojuegos es lo social, ¿no? Es jugar con muchas personas, o con una, o lo que sea, da igual. Pero el caso es jugar con alguien, compartir el momento. Eso es lo más bonito y bueno, para mí lo más entretenido. Es un poco raro que diga que el juego que más me ha marcado sea uno que no tiene online, como es el Oblivion. Pero bueno, es lo que hay.
para mí la experiencia de videojuegos en su magnitud engloba, por supuesto, a jugar con gente, sin ninguna duda. Pero bueno, bien es cierto que hay unas experiencias de un jugador, como la del Oblivion, que son excelentes. Así que nada, si queréis uniros al mundo de los videojuegos, si todavía no lo habéis probado o lo que sea, hacerlo con moderación, con cariño, y sobre todo si hay gente que os pueda aconsejar por qué juego empezar y tal, muchísimo mejor. Yo ahí dejo el Oblivion. Situaciones buenas o malas. Hombre, buenas recuerdo bastantes. Siempre es divertido juntarse unos amigos y jugar, y recuerdas esos momentos. Como cuando reté a un amigo mío a echar un duelo en el Saint Seiya, la batalla del Hades de PlayStation 2. Y en lugar de mando usábamos las alfombrillas del Dance Dance Revolution. Madre mía, parecía que estábamos bailando claqué. Pero quizá el momento que recuerdo más especialmente fuera cuando éramos pequeños, mi hermano y yo, hace ya muchísimos años. No recuerdo cuándo fue. Lo que sí que recuerdo fue que murió alguien. No recuerdo si era de mi familia o no, pero murió alguien. Y estaba todo el mundo hecho polvo. O sea, para mí y para mi hermano era algo nuevo verlos todos tan tristes, con esas caras tan largas. Yo recuerdo que nos estábamos asustando porque nunca habíamos estado en un ambiente tan cargado y no sé, tan deprimente. Y recuerdo que uno de los hijos de la vecina nos cogió de la mano y nos llevó a su habitación. Y allí nos enseñó su videoconsola, nos enseñó la Super Nintendo. Y nos puso el cartucho del Super Mario World. Nos dio un mando a cada uno y nos dejó allí jugando mientras hicieran lo que hicieran en el salón o como fuese. Mira, no sé cómo describirlo en aquel momento, la verdad. Pero yo os aseguro que esa partida de Mario con mi hermano y bueno, ese momento que compartimos era más consolador que cualquier montón de abrazos o besos o palabras que nos pudieran haber dicho. Yo creo que en ese momento fue Mario el que nos ayudó a pasar aquel trago. Y bueno, la verdad es que es un momento que recuerdo especialmente y lo recuerdo con mucho cariño. Y quizá también fuera esa una de las razones por la cual ahora ya con 28 años que tengo, todavía sigo siendo un fanático de los videojuegos. Quizá no lo sé, o lo sé de una forma subconsciente, pero los videojuegos han hecho por mí muchas cosas. Y no sé, es algo que lo llevas dentro, al menos en mi caso. Y pregunta número 3. Espérate, la leo porque se me olvida. Ay. ¿Qué momento recuerdas especialmente en el que un videojuego te ha ayudado? Vale. Yo no diría tanto que a ver, lo primero, yo cuando estaba con problemas familiares o con problemas de pequeño, ¿vale? Que es cuando yo he tenido quizás más momentos así tristones o tal. A mí me solían quitar la consola y me solían quitar el ordenador cuando me castigaban, por ejemplo. O sea que yo me ponía a leer. No me ponía a jugar, no me podía poner a jugar, me ponía a leer. Aparte de eso, ya de más mayor, pues se ven los juegos de otra forma. Yo soy un enamorado de los juegos multiplayer, más que de los single player o de las historias o de la inmersión y tal, que también me gustan. Pero una historia de inmersión te puede emocionar, pero quizá no tanto distraerte o hacerte evadirte como un multiplayer. Por lo tanto, no hay ningún juego que me haya ayudado especialmente. Lo que me ha ayudado es jugar a los videojuegos que me gustan y que me entretienen con mis amigos, ¿vale? Que además he conocido mucha gente gracias a los videojuegos que son unas personas maravillosas y que son unos amigos míos geniales que están para todo y que me apoyan para todo. Entonces, no es tanto jugar al COD, jugar al Counter-Strike o jugar al League of Legends, sino con quién juegas y lo bien que te lo pasas y las risas que te hacen pasar
y cómo un día triste se convierte en alegre porque tienes una panda de amigos súper gilipollas que la lían parda y que solo te puedes descojonar y solo te lo puedes pasar bien y solo se te pueden olvidar las penas. Yo lo veo como que una de las cosas buenas que tienen los juegos es la parte social. Ya está. Y bueno, iba a decir también que la gente se creerá que somos unas ratas que no salimos de casa o algo así, pero coño, me gusta quedar mucho con los amigos que conozco de internet y de los juegos fuera, o sea que no me jodas, o sea, los amigos que ha hecho, amigos buenos de verdad con los videojuegos, es lo que me ha ayudado de verdad, la parte de relacionarte que tienen los videojuegos, ¿vale? Y se acabó, hala, hasta luego. Bueno, una pregunta más y es, ¿qué juego recuerdas más especialmente en cuanto a sentirte ayudado por el mismo? Yo creo fundamentalmente que hay dos juegos que me marcaron en demasía, y yo creo fundamentalmente que sí, que me ayudaron una barbaridad. El primero de ellos, y no me cabe la menor duda de que mucha gente habrá tenido esa misma oportunidad, fue uno que recuerdo que me regaló mi madre, que me lo escondió, porque evidentemente no estudiaba nada y me dedicaba mucho más a jugar que a estudiar. Y era un 10 en 1, un 15 en 1, ¿vale? Que tenía varios juegos, por ejemplo el Track and Field, el Super Mario Bros., el Pitman. Y lo cierto es que no me podría quedar con ninguno porque jugué a todos una barbaridad. Me pasé el Pokémon rojo, aquí el cartucho tenía el Pokémon rojo. Y yo creo que fundamentalmente ese cartucho como tal sí que me marcó mucho, me marcó una barbaridad, la verdad. Y el otro gran juego que yo creo que me ha marcado mucho, mucho y que me ha ayudado muchísimo y me ha enseñado, yo creo que un poco lo que yo siento hacia un videojuego fue el FIFA 2003. ¿Y por qué, diréis? Porque realmente FIFA por aquel momento todavía no había cambiado ni sus mecánicas ni nada por el estilo. Bueno, pues porque me lo regaló mi hermano para ordenador. Era un juego francamente bueno, el juego de ordenador, el FIFA 2003, a mí me gustaba mucho. Recuerdo la introducción perfectamente, cómo salía Edgar Davids, cómo salía Roberto Carlos. Me lo regaló por mi cumpleaños, y me encantaba el juego era una pasada. Y además tenía una característica bastante curiosa, y es que era el típico juego que cuando en la primera parte ibas 2 o 3-0, te decía que si querías subir al siguiente modo de juego, que en ese modo de juego se te había quedado corto, y que si querías ponerle en una dificultad mayor. Y tú, aun diciéndole que no, el juego se ponía en difícil. O sea, el juego te decía que más difícil. Entonces, yo creo que es un juego que realmente sí que me ha ayudado. Me ha ayudado a salir de muchas historias y de muchos problemas. No era más pequeño, quizá yo fuese más rebelde y también, bueno, en ese sentido, me ha echado una mano. Me ha echado una mano y la verdad es que sí. Es un juego que me ha ayudado mucho y que me ha marcado mucho. Yo, sinceramente, creo que son los dos juegos que más me han marcado, sin ningún tipo de duda. Bueno chicos, pues eso ha sido todo. Estas han sido nuestras respuestas y ahora falta lo más importante. Faltan las vuestras. Porque nosotros también queremos saber qué pensáis vosotros al respecto. Así que si podéis, dejadnos comentarios a través de la cuenta de YouTube, en Twitter o en Facebook. Y nos encantaría mucho saber, por lo menos, qué significa ser gamer para vosotros y qué juego es el que más os ha marcado. Muchas gracias chicos por pasaros por aquí, muchas gracias otra vez por ver el vídeo y estar atentos al canal para más juegos. Me despido con cariño, hasta la próxima.